Claudia Illanes, que es arquitecta y paisajista de la oficina Harris e Illanes Arquitectos, y va a presentar junto a Paola Gacitúa, directora de Parque Mapocho Río del MIMBU, y van a hablar del proyecto Parque Mapocho Río, gestión, participación ciudadana y aporte al medio ambiente. Sí. Así que bienvenidas Claudia y Paola. Yo quiero hacer un punto, disculpa, entiendo que Paola va a partir la presentación y a continuación va a exponer Claudia, que es un pequeño cambio ahí en el programa. Muchas gracias. Perfecto, Paola. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Primero que nada, quiero saber si se escucha bien mi voz. Sí. ¿Sí? Ya. Primero que nada, dar las gracias por la invitación a trabajar a presentar en esta exposición de la Política Nacional de Parques Urbanos, con equipos que ya hemos trabajado anteriormente. Estoy muy contenta de que esto por fin se haya podido materializar, y es muy interesante para mí estar presente y ver las distintas escalas en las cuales estamos abordando el tema de los parques urbanos, la visión global, la política, la mantención, y también, como lo que voy a mostrar yo, que es ya la materialización de un proyecto importante, un proyecto emblemático y que tiene un impacto urbano relevante. Ahora voy a compartir la presentación. Acá. El proyecto del que les voy a hablar es el Parque Mapocho Río. El Parque Mapocho Río, ¿en qué consiste el proyecto Parque Mapocho Río? El Parque Mapocho Río es un parque que una vez que esté terminado, vamos a tener a lo largo de la ribera del río Mapocho 230,5 hectáreas de parque continuas que van a permitir el transporte sustentable por la ribera, con un arbolado, con una vegetación, y poder recorrer todo lo que es la parte urbana de Santiago bajo estas condiciones. 34 kilómetros de largo. Esta es una iniciativa emblemática en el sentido que un parque de estas características que se realiza en 4 años es algo muy difícil de lograr, y que se está haciendo con el esfuerzo mancomunado de distintas organizaciones y de distintas partes que están todas enfocadas en este objetivo. Entonces, ahí vemos en el plano dónde está enfocado el proyecto, que es en el sector poniente, en las comunas de Quinta Normal y de Cerro Navia. Este proyecto actualmente, se licitó y se empezó la obra durante el año 2019, el año 2020, a mediados del año 2020 se inició la ejecución de la obra. Tenemos todo lo que es el sector de Quinta Normal ya con un avance de más de un 65%, el sector de Cerro Navia con un avance que va entre el 32 y el 48%, y esperamos que el sector de Quinta Normal, este proyecto pueda estar terminado a fin de año. Esas son como las expectativas que tenemos, y que el otro sector, Cerro Navia, esté a mediados del próximo año finalizado. Aquí vemos un poco el impacto gráfico de lo que es el proyecto. El proyecto Sin Mapocho Río presenta como en los sectores aledaños al parque un acceso a áreas verdes aproximadamente de 3 metros cuadrados por habitante, tanto en los sectores de Quinta Normal como de Cerro Navia y de Renca. Y vemos en esta otra imagen cómo aumenta el acceso a áreas verdes, sobre todo en los sectores cercanos al parque, que va desde 10 metros cuadrados por habitante a 6, a 3, va graduándose en la medida de que se va alejando de lo que es el parque. Este parque también, yo creo que es súper importante relevar de que no es solo esta iniciativa la que está mejorando este sector de la ciudad. Hay otras iniciativas que ya se han realizado, como son el Parque de la Familia, en Quinta Normal, que es un parque muy usado, muy valorado, y que ha logrado sustentarse súper bien en el tiempo con la mantención de Parque Met. En Cerro Navia tenemos el Parque Hondonada, que está a punto de por fin poder entregarse, y que también viene a ser un conjunto de intervenciones del Estado en el espacio público que van cambiando sustancialmente la percepción que tienen los vecinos de estos lugares.
Uno de los aspectos más importantes del proyecto, o en los que se fundamenta este proyecto, es la participación ciudadana. Dentro de la participación ciudadana, nosotros hicimos más de 9 talleres presenciales, que creo que fue la actividad más importante que realizamos. Eran talleres en cada una de las comunas, en cada uno de los sectores, en cada uno de los tramos, en los cuales nos juntamos con grupos de vecinos de aproximadamente entre 30 a 60 personas, y en la cual quisimos recoger varias cosas. Una de las cosas eran los aspectos positivos, que es lo que ellos valoraban de la relación que tenían con el río, y los aspectos negativos, los problemas, las cosas que ellos rechazaban. Entonces, en esto se fue como hilando una historia, digamos, de cómo ha sido el proceso y la relación que las personas, las poblaciones aledañas al río han tenido. Ellos nos relataban cómo al principio, cuando ellos llegaron a habitar estos sectores, cuando habían tomas, cuando se empezaron a hacer las primeras viviendas sociales, ellos veían este lugar como un lugar recreativo, un lugar donde podían ir a encumbrar volantines, donde podían bañarse. Incluso mucha gente nos relataba como muy emocionada que habían aprendido a nadar en el río Mapocho, cosa que a nosotros nos pareció muy extraña y que descubrimos en estas conversaciones. También en estas conversaciones pudimos ver cómo este sector, que en algún minuto fue un sector valorado, fue transformándose en el tiempo en un sector ocupado, en un sector tomado por distintos usos deteriorantes, como la basura, animales, pesebreras que estaban asociados al maltrato animal, fachadas de iglesias que estaban asociadas al narcotráfico, extracción de áreas sin autorización, comercios ilegales. Era todo un sector que, si en algún minuto fue un lugar cercano para las personas, se transformó en un lugar de peligro, de droga, y un lugar que era una amenaza. Entonces nos planteamos como objetivo que volver un poco a reconectar a las personas con la naturaleza, que son cosas que también se han relevado en las otras presentaciones, que es la necesidad de que la ciudad también brinde espacios naturales, espacios en que las personas puedan conectarse con su geografía, como en este caso que este es un lugar privilegiado para mirar la cordillera, para mirar el río y para tomar perspectiva de la ciudad. Entonces quisimos relevar eso, un poco pasar de esta imagen natural a una imagen que fue deteriorada, y traspasar esto a una imagen en que nos acercamos a la naturaleza, pero que también es un lugar que permite generar actividades y cohesión social. Aquí, por ejemplo, uno de los desafíos más importantes, lo que les contaba. El lugar, cuando nos encontramos, fuimos a ver el terreno, entre las participaciones ciudadanas, los catastros que se hicieron, nos encontramos con un lugar totalmente ocupado, no como uno se podría imaginar, que viene a ser un parque y un terreno vacío. Este lugar tenía más de 200 caballos, tenía pesebreras, tenía familias que vivían ahí, y todo esto se fue desocupando poco a poco, con la aplicación de más de 100 subsidios de vivienda y de arriendo, el traslado de animales, la coordinación con el Ministerio de Transporte para el traslado de terminales, para el traslado de paraderos, la compra de terreno. O sea, aquí hay mucha institución involucrada, también Parquemet, porque en el fondo quisimos desde el principio estar coordinados con ellos para que fuera un parque que realmente sirviera fuera adecuado para la mantención, que fuera un parque fácil de mantener, con conceptos que ya nos ha presentado Martín, como el riego tecnificado, extracción de agua a través de pozos, no agua potable. Este proyecto tiene 3 pozos de 200 metros, donde se extrae el agua, un sistema altamente tecnificado con estanques de acumulación. También, yo creo que uno de los desafíos también importantes fue la gestión interinstitucional. Aquí les quiero mostrar una imagen, que es la imagen objetivo, que mostrábamos, que es tener unas defensas fluviales que no generen un corte entre la relación de las personas con el río, sino que sean unas defensas fluviales que permitan un diálogo y un acercamiento a la naturaleza. Así como tenemos sectores inundables, de banquetas con sectores inundables,
tenemos playas de ribera, que creo que es uno de los elementos identitarios de este proyecto, y que va a permitir que las personas se acerquen. Aquí para lograr todo esto hubo que trabajar con varias instituciones, con bienes nacionales en la concesión de terreno, con medio ambiente, con las municipalidades, quienes tienen el rol de aprobar el proyecto, y de hacer difusión con los vecinos, con la DGA para la autorización de extracción de agua de pozos profundos, y con la DOH, quien ha sido protagonista en este proceso, liderando lo que son los estudios hidráulicos, el desarrollo del proyecto, y ahora actualmente estamos a la par, digamos, en la fiscalización de las obras que se ejecutan, porque como todos sabemos, el Ministerio de Vivienda no tiene la expertise en obras fluviales que tiene la DOH, y por eso hicimos un convenio de colaboración para que ellos fueran los que inspeccionaran esta parte. Uno de los elementos también desafiantes e importantes que nos encontramos al acercarnos al terreno es que este terreno, aparte de tener todos estos usos negativos y la basura que existía en el lugar, también habían cosas que ya estaban pasando en el territorio y que fue súper importante reconocer. Algunas cosas que ya pasaban en el territorio y que eran valoradas por la comunidad, por ejemplo, el Club Deportivo Carrascal, que era un club que ya tenía actividad, que contaba con buena iluminación. Se escucha un sonido de fondo. Que contaba con buena iluminación. Participantes. Y que ya estaba asentado, digamos, una actividad social deportiva. Las Pérgolas de Carrascal, que fue un proyecto que se hizo con el arquitecto Juan Sabaj, de urbanismo social, quienes crearon ahí un espacio público, trabajaron durante más de 2 años con la comunidad, y ellos protegieron y cuidaron ese lugar y nos pidieron que fuera un lugar sin intervención del Parque Mapocho. Sin embargo, logramos pasar lo que es la continuidad 42K, negociando con ellos, con muchas reuniones. El Centro Ceremonial Mapuche, que es un lugar que también era valorado por la comunidad y en la cual hemos trabajado a la par con ellos, mejorando la reja perimetral, mejorando el sistema de riego interno que ellos tienen, la iluminación. O sea, ha sido un trabajo súper colaborativo y que se ha dado de muy buena manera. También teníamos la Casa de la Memoria, o Casona de la Memoria, donde ya ocurrían cosas culturales, actividades, y que también fue muy valorado por la comunidad, también porque está asociado a un tema de memoria, de derechos humanos. Entonces, son temas que nos pidieron y nos exigieron que estuvieran presentes. También tenemos el Parque del Reencuentro, que si bien físicamente este lugar era un terreno sin nada, un tierral, digamos, pero sí había un trabajo social. Y ese trabajo social es el que recogimos, y también recogimos cuáles eran los lineamientos, los equipamientos que habían trabajado con el arquitecto Cristian Fernández. ¿Cómo se plantea y se articula este proyecto? Por ejemplo, acá en el tramo 1 del proyecto, tenemos es un proyecto que se plantea como en 2 ejes principales. Un eje principal es el eje social y el otro eje es el eje ambiental. En relación al eje social, nosotros lo que quisimos hacer fue generar un parque que ofreciera, como decía, recogiera lo que ya estaba pasando en el lugar y que además potenciara sus usos a través de la incorporación de nuevos usos. Nuevos usos, por ejemplo, que fueron requeridos por la comunidad, que son actualmente demandados, como son las plazas para perros, el skatepark, que es un lugar que había algo muy precario en el lugar y que ahora se consolidó. Se trabajó con la Federación Nacional de Skatepark, ellos nos dieron todo el feedback, nos dijeron que en Chile no existían skateparks competitivos, y nos trabajamos conjuntamente con ellos, tanto en el diseño como ahora en la ejecución, para lograr que este sea un skatepark de alto estándar. Tenemos pistas de mountain bikes, sectores de bosques nativos, multicanchas, y todo esto está unido o hilado por el tema de la accesibilidad universal y por la protección, por la seguridad. Para el tema de seguridad generamos accesos cada 400, 200 metros, que van a ser accesos controlados,
accesos que van a tener baños, van a tener camarines. Entonces, ese fue como el concepto general del proyecto. Se destaca, por ejemplo, aquí uno de los accesos que tiene esta configuración, que se generan a través de plazas, que van a tener arbolados llamativos, van a ser puntos de control, porque el proyecto tiene una reja completa, porque es un lugar que es percibido por los vecinos como un lugar inseguro actualmente, y es lo que se quiere revertir a través de la mantención y el cuidado que va a tener el Parque Met de este lugar. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen objetivo de lo que es el sector de Quinta Normal, donde los enrocados que están a la mano derecha se ven que están mucho más arriba que el nivel del parque. Entonces la relación con el río acá se da más que nada por la continuidad del 42K. Damos esa continuidad, incorporamos nuevos equipamientos, como juegos de agua, juegos infantiles. Y, por ejemplo, acá tenemos ya el tramo 2, que este es entre Los Suspiros y Carrascal, donde recogimos, por ejemplo, las pérgolas de Carrascal como un elemento importante, la cancha de fútbol de Carrascal, pero también se incorpora una vía, una ruta accesible y una ciclovía, se incorpora un cierre perimetral que da seguridad, se incorporan los accesos, se incorpora también una pista de patinaje, porque este es un deporte muy instalado en la comuna de Quinta Normal y muy requerido. También aquí ya había una preparticipación ciudadana y todos esos elementos fueron recogidos para generar la propuesta. Aquí tenemos una imagen de este sector, del sector 2, entre Los Suspiros y Carrascal. Tenemos los tramos 3, 4 y 5. Este es un tramo bastante interesante porque combina varias cosas. Por un lado está el Parque Mapocho Poniente, que es todo este sector que se ve acá, que era un parque existente con un arbolado de muy buena calidad, pero que tenía también problemas de seguridad. Y para revertir esto, bueno, también generamos un cierre perimetral bastante adecuado, antivandálico. Un dato que es cuando llegamos a la obra, nosotros lo primero que hicimos fue hacer el cierre perimetral con una reja estándar, y esa reja fue completamente robada durante un mes. Entonces, el nivel de robo y de delincuencia que hay en estos sectores llega a eso. Entonces se tuvo que replantear la reja. También hemos tenido incendios, hace poco se incendiaron intencionalmente las instalaciones de faenas de la obra. Entonces ha sido permanentemente esta lucha, digamos, por mantener y seguir adelante a pesar de estas dificultades. Acá también tenemos el Centro Ceremonial Mapuche, que es el que está acá, el cual, como ya les dije, se mantiene su esencia, y las bajadas a las playas de Ribera, de las que ya habíamos hablado y que son uno de los sellos del proyecto. Paola, disculpa. ¿Sí? ¿Sí? Estamos ya 5 minutos pasados del tiempo perfecto. De tu presentación para que lo puedas apurar. Gracias. Ya, la apuro súper rápido. Esta es, por ejemplo, una imagen de los enrocados, quise mostrar de la obra, de cómo se están ejecutando. Estas son las playas de Ribera. Acá tenemos el último tramo, que es un tramo que tiene características más naturales, que recoge lo que estaba el Parque del Encuentro anteriormente, con canchas de fútbol, skatepark, anfiteatro. Tenemos lagunas naturales y tenemos lagunas recreativas y bosque nativo. Es una imagen de cómo se podría usar el parque para eventos eventuales. Aquí hay otra imagen. Y para terminar me gustaría plantear cuáles son los desafíos que vemos para el proyecto futuro, que dicen relación con la mantención del parque, sobre todo porque este es un lugar de acumulación de basura. Entonces hay que hacer un trabajo ahí con las municipalidades y educativo, y también con el tema gente en situación de calle, que es un tema que ha estado permanentemente amenazando tanto la obra, por lo que decían los robos y todo eso, y que va a ser un tema de todos los parques urbanos de Santiago, yo creo. Y que hay que abordarlo, porque si queremos que sea un espacio realmente para la comunidad, tenemos que poder separar esto para que sea un parque exitoso. Entonces ahora Claudia Llanes les va a hablar más como el tema ambiental y el paisaje para complementar esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias, Paola, Gracias a ti, Paola. a ti. Ahora vamos entonces a dejar a Claudia y Yanes. Claudia, te vamos a pedir que por favor, ojalá en 10 minutos para que puedan también, nos faltan 2 presentaciones más después de ustedes. Adelante, Muy bien. Claudia. Trataré de ser lo más expedita posible. ¿Se está viendo la presentación? Aún no. ¿No? Ya, espera. Estamos todavía con la pantalla de Paola. Paola, si puedes dejar de compartir para que Claudia pueda compartir la suya. Sí. Ahí sí. ¿Ahí se ve? Paola, ¿se ve? ¿Sí? Sí se ve. Ya, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros fue muy importante haber colaborado en el proyecto de paisajismo del Parque Mapocho Río, un proyecto sumamente emblemático, como decía Paola, muy importante como a la identidad de Santiago. Y en este sentido me gustaría contarles un poco cuáles fueron los criterios y la manera de abordar el paisajismo para este parque. Nosotros entendemos que no estamos en cualquier parte de la ciudad, estamos dentro del eje hidráulico más importante, digamos, de Santiago, y a escala más geográfica también es importante entender en qué parte como del valle, de la zona central estamos interviniendo. Si nosotros hacemos un recorrido de todas las zonas urbanas que atraviesa el río Mapocho, vamos a ver que hay unos cambios bastante evidentes en cómo el río se expresa hacia la ciudad, no solo en términos espaciales, estamos hablando solo en términos de paisaje. Como ya en el Arrayán tenemos un río bastante boscoso, bastante natural, y cómo esa vegetación va menguando, la vegetación natural del río, la vegetación ribereña, va menguando a medida que entramos en zonas más densas, y sí empiezan a aparecer los parques alrededor del río, que han sido parques hechos desde el siglo XIX en adelante, digamos, y que estos parques siempre igual, de alguna manera, han llevado las tramas de las ciudades, la trama urbana hacia el río, pero el río ha quedado siempre como bastante enclaustrado, ¿vale? Sin embargo, ya en algunas partes más hacia el poniente, esto es ya en la altura del Parque Los Reyes, empezamos a ver que se empieza a aparecer de nuevo esta vegetación natural alrededor del río, en su caja, digamos, y que esa vegetación natural, básicamente compuesta por aromos, por sauces amargos, el sauce chileno de verdad, empieza como de repente igual a aparecer de manera bastante más fuerte a medida que las zonas urbanas alrededor son más blandas también, ¿vale? Este ya es en Cerro Navia, donde efectivamente estará el nuevo Parque Mapocho Río. Y este río, obviamente, a medida que se aleja de la ciudad, empieza a tomar una vigorosidad en su vegetación y en su ancho, en la densidad de la vegetación también, bastante impresionante, de manera de que, a excepción, por ejemplo, en la comuna de Maipú, hay unas extracciones de áridos que son bastante como agresivas, digamos, con la caja del río, por decirlo menos, pero de nuevo, finalmente el río ya a partir de Peñaflor, de Talagante, del Monte y finalmente hasta llegar a la confluencia con el río Maipo, son espacios naturales riquísimos, humedales, muchas aves, etcétera, que yo creo que son características del río que dentro del área urbana la hemos olvidado totalmente. Entonces, un poco en resumen, el río se manifiesta a través de esta vegetación y vemos un poco en los colores cómo esta graduación habla sobre la vegetación que está alrededor del río. Si nosotros tomamos, por ejemplo, un río trenzado, que es el típico río de la zona central de Chile, y hacemos una abstracción de esto, podemos ver que hay muchas líneas de agua y líneas de vegetación que se van superponiendo. Si a esto le agregamos la presencia de una trama urbana generalmente ortogonal con otro tipo de geometrías, vemos que aquí hay una especie de como de confrontación, hay un momento decisivo de poder entender qué hacemos frente a estos dos mundos de cierta forma,
que no necesariamente deberían estar tan como disociados. Nosotros hicimos este ejercicio, pusimos la planta de arquitectura del parque, que ya estaba bastante desarrollada en el momento en que nosotros entramos a trabajar en el equipo, y empezamos a pensar por qué no hacemos algo que es un poco distinto a lo tradicionalmente hecho ya en los parques del borde del Mapocho, que es intentar que estas líneas del río, estas líneas como sinuosas, lo trenzado, aparezca dentro del parque, y de alguna forma tratar de llevar el río hasta la ciudad misma, hasta el borde, digamos, interior, urbano del Parque Mapocho Río. Esta es una foto aérea, digamos, de la zona de una de las tantas zonas a intervenir, son 9 kilómetros. Y vemos que esta vegetación que está acá abajo, que muchas veces nunca se puede llegar a ella, lo que hablaba Paola, la relación de la ciudadanía con el río, muchas veces está muy separada. De alguna forma nosotros entendíamos que la vegetación también era un nexo para volver a vivir el río, ¿vale? Entonces lo que pensamos fue hacer un sistema, porque dado que son 9 kilómetros de río, un sistema de plantación que nos permitiera crear unas masas arbóreas. En este sentido, la vegetación arbórea es sumamente importante, dado también la escala del proyecto, para poder abarcar, digamos, esta longitud, y para que a través de la vegetación también darle una narrativa a este parque. Estas masas arbóreas se suman ya a las existentes. Habían zonas con bastante vegetación, otras zonas mucho más despobladas, digamos, se suman a las existentes y crean de alguna manera unas especies como de colas de salidas, digamos, de esta vegetación existente en la caja del río hacia afuera. Estas masas de vegetación van, digamos, un poco distinta a lo que es la geometría de la arquitectura del parque, pero nos parecía que eso podía ser interesante como para poner más en relevancia el tema de esta vegetación ribereña. Ahora, también pensamos en otras cosas, y aquí fue muy bueno el aporte que obtuvimos de arquitectos dentro del equipo de Serviu, por ejemplo, que estas masas también nos podrían servir para tratar, y esto es un poco una apuesta, tratar de desviar las corrientes de aire, los vientos, digamos, que vienen por la caja del río, tratar de desviarlas hacia el interior de la ciudad, de manera de poder, ojalá se logre, de poder bajar un poco las temperaturas al interior, en las manzanas interiores, ya que por falta de arbolado urbano, por un exceso de pavimentación, estas zonas son sumamente calurosas en verano, por ejemplo. Finalmente, el concepto es generar entonces estas masas de árboles nativos, en un 90% probablemente, o si no de árboles de origen mediterráneo que tienen muy baja demanda hídrica, y entonces generar así este paisaje que habla del río básicamente. Las masas de árboles básicamente vienen desde 3 fuentes. Hay una masa típica que es el paisaje de ribera, que está dominada por los sauces amargos. Hay un paisaje xerófito, donde reina, digamos, los algarrobos, los espinos, los chañares, y hay un paisaje esclerófilo, que es el típico, digamos, de la zona precordillerana en la zona central. Son 3 colores y por lo tanto 3 tipos de paisajes distintos, pero podríamos combinarlos, yo creo, porque el río en el fondo es una transversal a Santiago, y estos paisajes se ven en muchas zonas, digamos, de la región metropolitana, como por ejemplo estas imágenes que tenemos, que desde la cuesta de las Chilcas, el Parque Maguida, la cuesta Chacabuco, los palmares de Ocoa, las quebradas de Ramón, las quebradas precordilleranas, todo esto habla del paisaje de nuestra región metropolitana, y de alguna forma lo queríamos también traer a este parque. Se estructuraron por eso finalmente estas 3 masas arbóreas, xerófitas, esclerófilas y ribereñas, ordenadas en 37 asociaciones de vegetación.
Aquí fuimos como muy cuidadosamente viendo cómo combinar las distintas estratas, los árboles, las estratas más bajas, cubresuelos, etcétera, para poder lograr asociaciones que realmente hablaran de paisajes naturales de la región metropolitana. Los árboles, como ya les contaba un poco, los xerófitos, anteriormente los ribereños, los esclerófilos, dominados siempre por los quillayes probablemente, y otros árboles más, maquis, molles, etcétera, que árboles que no son tan usados todavía en parques públicos, pero que creemos que serían un muy buen aporte también para la educación ambiental. Y algunos árboles que son más específicos en las zonas de acceso, que son más floridos probablemente, que funcionan bien en nuestro clima por ahora. Espero que siga pudiendo ser así, digamos. También se vieron todas las asociaciones que van bajo estos árboles, se vieron las plantas que iban a ir bajo los árboles de ribereños, las plantas bajo los algarrobos, bajo los espinos, que es todas estas asociaciones xerófitas, tanto al sol como bajo los árboles, que son distintos tipos de asociaciones, esclerófilos, tanto bajo al sol o bajo los árboles, tratando también de presentar una diversidad de la estrata baja muy importante, porque es una de las mejores características que tiene nuestra vegetación, es que hay una estrata baja con una cantidad y una variedad floral enorme, y eso es bastante desconocido aún por la gran mayoría, digamos, de los ciudadanos. Un poco otro tipo de asociaciones, fueron un trabajo bastante exhaustivo de encontrar cuáles eran las mejores combinaciones. Aquí tuvimos la asesoría de Mónica Musalem, experta en vegetación nativa en Chile. También se vieron otro tipo de temas, más de detalles, que son ciertos dispositivos ecológicos dentro del parque. Como se crean estas masas de arbórea, cada tanto, probablemente en cada sector, en cada tramo, habían uno o dos de estos dispositivos que son los famosos hoteles de insectos, que sirven para propiciar más aún la llegada de insectos y poder también tener como una función educativa. Son elementos bastante simples, pero no tan accesibles, digamos, en cuanto a cercanía de caminos, etcétera, porque necesitan tener como una cierta tranquilidad, pero que pensamos que a nivel educativo podía ser importante, sobre todo para los niños, y despertar una cierta curiosidad por el tema de la naturaleza. También hubo otros temas con piedras puestas en zonas naturales que sirven también para propiciar hábitats de anfibios menores, lagartijas, etcétera, y con eso también potenciar mucho más como el rol más ecológico que tiene el parque. Hay que recordar que los ríos es uno de los elementos de corredores biológicos más importantes en cualquier territorio, digamos, en el mundo. Y por último, hay un tema que también es importante para nosotros, que es la experiencia del río, que Paola ya se había referido a esto también. Esta es una foto del año 1910, creemos que en el sector de Barranca, o sea, más bien hacia Pudahuel, digamos, en que el río, aun cuando esto es fuera de la ciudad evidentemente, pero había una manera de poder llegar al río y conectarse con él desde un punto de vista mucho más natural. Y si bien los parques necesitan una cantidad de programas que satisfacen muchas demandas ciudadanas, deportivas, culturales, sociales, etcétera, también es importante que este contacto con el río tenga una narrativa, tenga una manera de entenderse y de poder usar el río de una manera que ya existe, pero que solo hay que formalizarla. En ese sentido, a nosotros nos gustaba mucho lo que los arquitectos ya habían hecho en términos de las bajadas del río, porque propiciaban esta cercanía más experimental, más experiencial, perdón, con el río. En este cuadro de Las Palmas de Ocoa está el paisaje que es natural en los encuentros de ríos, digamos, el tema de las rocas, las palmas chilenas.
cierta cantidad de vegetación, etc. Eso lo hemos tratado también de plasmar en el proyecto que terminamos, digamos, entregando. Bueno, estas son las imágenes que ustedes ya han visto y un poco el recorrido a través del proyecto. Estas pelotitas verdes más fuertes son los sauces que entran hacia el parque, llegan hasta el borde de la calle, digamos, de esta costanera. Están las entradas de río. Estas masas son las masas esclerófilas, pero estas que son más amarillas son las masas xerófitas. Se cruzan ambas, van haciendo traslapes, cruzan por sobre el camino principal, siempre con cuidado al tema de la accesibilidad universal, eso sí. El tema del pasto también fue una revisión importante. Tratamos siempre de poner el pasto de manera continua y en paños grandes, evitar como los pequeños salpicoteos, digamos, de pasto, por un tema de eficiencia hídrica, por un tema también de la eficiencia del riego, en términos de la implementación del riego, y logramos tener no más de un 20%, yo creo que fue un poco menos incluso, de la superficie de todas estas hectáreas en pasto, lo cual es un criterio que ya se está usando en muchos parques públicos que maneja MIMBU. También hay ciertas como gestos, como digamos, maneras de entender. Por ejemplo, en el Centro Ceremonial Mapuche se hace el esfuerzo de poner una vegetación que es un poco más de demanda hídrica, pero que se junta mucho de manera de crear pequeños microclimas y de manera de poder tener canelos, por ejemplo, que era un anhelo de esta comunidad mapuche, que hubiera cierta vegetación un poco más identitaria de la cultura mapuche. En el tema del Parque Poniente fue más bien un reordenamiento de cosas, no tanto de nuevas plantaciones. Y bueno, un poco el parque continúa con esta mezcla de estas masas arbóreas xerófitas y esclerófilas hasta llegar finalmente al fin a juntarse con el Parque de la Familia. Y eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por la presentación. Está a punto de ir a apurarte, así que fue justo. Gracias, Claudia. Les quería, bueno, voy a compartir dos preguntas nomás, nos han llegado más, pero lamentablemente por tiempo no vamos a poder, y lo que sí les voy a pedir, por favor, a Claudia y a Paola, que las respuestas sean lo más breve posible, así también les damos el espacio a las siguientes presentadoras. Elegimos, de hecho, las preguntas más concretitas para que las respuestas puedan ser concretas. Nos preguntaban quién será a cargo de la mantención y operación del Parque Mapocho Río en general y particularmente, por ejemplo, el tema de la operación de los baños y los camarines propuestos. Y también nos preguntaban en cuánto tiempo se ha desarrollado el proyecto Mapocho Río y si se ha abordado por etapas y si todos han sido por parte del MIMBU o ha habido ahí otros actores. Así que ahí les dejo abiertas las dos, no sé quién. Los micrófonos hay que activar. Está silenciada, Paola. Yo creo que puedo responder. El tema de la mantención va a estar a cargo del Parque Met, según los criterios que ya nos explicó Martín anteriormente. Y el tema del tiempo, el tiempo del proyecto, con todo, desde el inicio, la gestión, compra de terrenos, todo, van a ser finalmente 4 años para lograr la ejecución total del proyecto. Y hubieron contrataciones internas de profesionales dentro del ministerio, contrataciones externas como Fundación Casa de la Paz, PAN Estudio, la Claudia Llanes, entre otros, que fueron otorgando distintas especialidades. También se contrató, la DOH también hizo contrato de temas hidráulicos, y creo que esos son los principales equipos que trabajaron en el proyecto. No sé si me queda algo pendiente. Eso. Muchas gracias, Sí. Paola. Yo creo que estamos bien. El tiempo en que se ha desarrollado lo dijiste y el tema de quién se va a acercar. Muchas gracias.